Buenas tardes, mi nombre es Juliana Guevara, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, Escuela de Derecho. Pertenezco a SAIA y hoy voy a presentar mi exposición sobre el derecho tributario, sobre cuáles son esas obligaciones, las características de la obligación tributaria, los elementos de la obligación tributaria, cómo funciona el domicilio, cuáles son los cambios del domicilio. Pero voy a comenzar hablando sobre las características de la obligación tributaria. Y la primera es que la primera característica de la obligación tributaria es que es un vínculo personal de derecho entre el Estado y el sujeto pasivo, los cuales deben ejecutar una prestación. También este tiene una naturaleza que es la naturaleza pecuniaria, que surge prestaciones de dar dinero, de cantidades de dinero. También tiene su efecto frente a la ley, es decir, que no se rige por convenios o por voluntades de los particulares. También nace al producirse la situación del hecho, la cual se vincula a la ley y surge el gravamen. Y por último, es autónoma, ya que tiene ciertas características que lo identifican así o lo califican así frente al derecho privado y a las instituciones del derecho público. Los elementos de la obligación tributaria es que esto tiene sujeto activo, tiene varios elementos, está el sujeto activo, está el sujeto pasivo, está el contribuyente, el responsable solidario, pero hoy quiero hablarles sobre cada uno de ellos y primero voy a comenzar hablando sobre el sujeto activo, y es que es el ente público acreedor del tributo, o sea, el fisco nacional, municipal y estatal. También es la igualdad ante la ley. También se podría decir que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga poderes públicos, nacionales, estatales, municipales en competencia para efectuar la organización, la recaudación y el control de los tributos que por la ley le corresponde. El sujeto pasivo en el Código Orgánico Tributario, en el artículo 19 lo explica y dice que el sujeto pasivo es el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable. Recuérdense que eso también son uno de los elementos del contribuyente y el responsable, pero el sujeto pasivo está obligado al cumplimiento también de las obligaciones tributarias. El deudor toma por nombre como sujeto pasivo, pero en el caso tributario el sujeto pasivo es el mismo generador del hecho imponible, es decir, que por cuya circunstancia también recibe como nombre de responsable. Y son solidarios pasivos por la obligación tributaria aquellas personas con respecto a las cuales se verifiquen el mismo hecho imponible. El contribuyente es el otro, es parte también del elemento, y es que son los sujetos pasivos sobre los cuales se verifica el hecho imponible de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer sobre personas naturales, pueden ser hasta menores de 18 años, igualmente puede recaer sobre estas personas naturales, sobre personas jurídicas, de entes colectivos, o sea, de entidades y colectividades. Y los contribuyentes están obligados a pagar los tributos y el cumplimiento de los deberes formales. El responsable, ese también es el otro elemento, y ese está tipificado en el Código Orgánico Tributario, en el artículo 25, y son los sujetos pasivos que, sin tener el carácter del contribuyente, deben, o sea, por disposición legal, cumplir con las obligaciones atribuidas a esto. También ellos tienen un derecho que es el derecho de reclamar, el derecho de reclamo. Y están los responsables solidarios, que esto está en el artículo 28 del código, y que son los responsables de los tributos, o sea, de las multas, de los accesorios derivados de los bienes que administren o reciban o dispongan por los padres, los tutores, los curadores de los incapaces, los directores, gerentes o representantes de personas jurídicas y demás entes colectivos, los que dirijan, administren o tengan disposiciones de los bienes colectivos, unidades económicas que carezcan de personalidad jurídica, también sobre los sindicatos o los administradores judiciales o particulares de las sucesiones. El
¿Cómo funciona el domicilio tributario? O sea, en las personas naturales, en las jurídicas, o también cómo es ese cambio, cómo son sus efectos. Primero, en los efectos del tributario, la ley presume que los domiciliados en Venezuela, o sea, a los efectos tributarios la ley presume domiciliados en Venezuela a las personas naturales, que sean de nacionales o no, que hayan permanecido en el país por un periodo de 183 días continuo o discontinuo en un año calendario o en el año inmediatamente anterior al ejercicio del que corresponde determinar el tributo. También los extranjeros, o sea, las personas naturales, perderán su condición de domicilio en el país siempre y cuando concurran a las siguientes circunstancias, o sea, cuando su permanencia en el territorio sea también de 183 días. Y las personas domiciliadas en el extranjero, o sea, las actuaciones de la administración tributaria se practicarán en el domicilio extranjero de la administración tributaria, se efectuará conforme a lo que dice la ley en el código en el artículo 22. Y si, por ejemplo, una persona no tiene un representante, si no tiene representante legal en Venezuela, el domicilio fiscal será aquel el que va a desarrollar sus actividades, o sea, sus negocios, operaciones en el país, o bien aquel donde tenga su establecimiento permanente o su base fija de negocio. También se establece el domicilio electrónico. Este es como un mecanismo mucho más eficaz, mucho más rápido, que permite una comunicación, como les dije, mucho más rápida y segura entre la administración tributaria y los contribuyentes o los responsables. Bueno, esta fue toda la exposición. Muchas gracias.